Bienvenidas a esta oración de madrugada. Vamos a iniciar poniéndonos en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso día que nos permite levantarnos, que nos permites abrir nuestros ojos para un nuevo día, un nuevo estudio, un nuevo día para buscarte. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanas que se pueden dar cita en este tiempo para buscarte. Como dice la canción, desde temprano te buscaremos, Señor. Gracias. Permítenos, Señor, entender este estudio con amor y fe para tomar lo que necesitamos, para llevarlo a la práctica día con día, lo que necesitemos tomar, lo que necesitemos aprender. Todo eso, Señor, ayúdanos y danos guía. Maravilloso Espíritu Santo, guía este estudio, que no sean mis palabras, sino que sean la de Dios Padre, para que puedan entender mis hermanas lo que necesiten saber para sus vidas. Te pido que me guíes, que me des acierto en este estudio, me des dirección para que salga maravillosamente conforme la palabra de papá y como Él lo indica. Gracias, maravilloso Espíritu Santo, por estar aquí presente en cada una de mis hermanas, en cada uno de esos hogares que estamos aquí presentes para escuchar la palabra desde temprano, para buscar a nuestro Padre desde muy temprano, porque nuestra alma anhela su presencia, anhela su palabra, porque tenemos sed y hambre de Él y queremos conocer cada, cada día más. Gracias, bendito Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Bendícenos y guíanos. Gracias te damos en el bendecido nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanas, vamos a iniciar el estudio del día de hoy, que es la dependencia total de Dios. Y hoy vamos a hablar de otra mujer, una profetisa llamada Hulda. Hulda fue una profetisa y su nombre se menciona solamente 2 veces en la Biblia, en el segundo libro de los Reyes y en el segundo libro de Crónicas. La Biblia informa muy poco sobre mujeres con posiciones proféticas en el Antiguo Testamento. Se mencionan muy poco. Eh, Vamos viendo la historia de dónde viene Hulda. Pues había un rey, el rey Josías, que consulta a Hulda. La Biblia presenta a Hulda siendo consultada por los sacerdotes Hilcias y Ahikam, Acbor, Safán y Asaías, hombres que apoyaban el reinado de Josías, los cuales se preocuparon en gran manera después de haber leído el libro de la ley descubierto en la casa del Señor por Hilcias. Nos lo menciona Segunda de Reyes 22:8. Este libro, como lo mencionan, había estado perdido o guardado, o alguien, pues, como en ese tiempo era, ese pueblo estaba en idolatría, pues a lo mejor alguna persona, ¿verdad? Siempre queriendo esconder la palabra del Señor, que lo haya querido esconder, hacerlo perdido o algo, tal vez podría ser por la idolatría que venían acarreando. Pero pues la palabra del Señor no puede ser oculta, no por mucho tiempo, tampoco puede hacerse a un lado, ni tampoco nos exime de lo que viene en ella. Entonces, aquí nos lo menciona que fue descubierta el libro de la ley. Quiere decir que estaba pues guardado, perdido, alguna de esas situaciones que pasó, pero afortunadamente fue descubierta. Josías había introducido en ese entonces reformas religiosas y estaba comprometido con la restauración del templo. Aquel realmente ignoraba el lamentable estado de idolatría que dominaba al pueblo entero. Sin embargo, cuando leyeron el libro encontrado de la ley, entendió la gravedad de la situación. Al oír el libro,
conforme nos la menciona Segunda de Reyes 22:10, Josías tuvo temor del Señor, rasgó sus vestidos, conforme dice Segunda de Reyes 22:11, y fue consciente del estado de desobediencia en el que había caminado el pueblo desde años atrás y ordenó inmediatamente consultar al Señor. Eh, Aquí podemos ver cómo inmediatamente el rey Josías entendió la gravedad y cómo también se dio el tiempo para haber leído la palabra del Señor, ¿verdad? Porque también pudo haberla querido ignorar o simplemente no haber prestado atención. Pero él se puso a leer el libro de la ley, y entendió la gravedad, entendió y creyó en este libro, porque igual también pudo haber sido que el rey lo hubiera podido leer, pero simplemente no le hubiera dado la atención que debiera. Pero aquí, él tuvo ese tiempo, tuvo creyó que fue lo más importante. Entonces fue donde él se dio cuenta de toda la desobediencia que había pasado, de todo el pecado que habían dejado entrar a su pueblo, en todo el pecado que estaban. Entonces, este, se preocuparon, tuvo temor de lo que el Señor pudiera hacer, cómo los pudiera castigar, porque pues si se daba cuenta que estaban en pecado, pero en pecado bastante grave, entonces él entendía que así iba a ser la paga de él, de su pueblo, de todos los que ahí moraban, precisamente por ese estado de idolatría que tenían tan grandemente y a sabiendas de que era uno de los pecados más grandes, ¿verdad? Entonces, él se puso consciente de todo lo que estaba pasando y de lo que pudiera pasar. Eso fue lo que también, él estuvo muy presente en su mente. Josías decidió consultar a una profeta porque sabía que la nación merecía ser golpeada por las maldiciones divinas, pero no sabía cómo se aplicaban esas maldiciones a esa situación en concreta. Pues poder comprender plenamente la situación necesitaba alguien que le diera una respuesta de parte del Señor. Entonces él leyó la ley, la comprendió, la sintió, se dio cuenta del pecado tan grave, pero una cosa todavía no entendía cómo se iba a aplicar la ley o qué iba a pasar, ¿verdad? Después de conocer el estado de idolatría, la desobediencia, todo el pecado que habían acarreado, no sabía él todavía cómo se iba a aplicar esa ley, qué es lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces es donde él decidió consultar a alguna profetisa este, para tener respuesta del Señor. Aquí otra cosa tan importante que pues él supo qué hacer, ¿verdad? Que no se dejó guiar en su entendimiento, sino que buscó la guía del Señor, no como él a lo mejor pudo haber entendido, él buscó, ¿sí? Una respuesta del Señor, precisamente por ese temor. Eh, Aquí es donde pues consulta a Hulda. Pudo haber consultado otras personas, a lo mejor hasta un varón, ¿verdad? Porque en ese tiempo pues era muy extraño que hubiera profetisas o que le estuvieran en cuenta para algo tan importante. Quiere decir que Hulda ya tenía, ya había sido reconocida en ese pueblo y por los demás, como una gran profetisa, le tenían ese respeto y sobre todo sabían, este, que, que era bueno acudir con ella. Y lo más importante, que aún así siendo mujer, ¿verdad? Entonces ella ya se tenía ganado un buen lugar, un buen respeto. Quiere decir que ya la conocían. Em,
Aquí es donde pues se consulta a Hulda, conforme se menciona en Segunda de Reyes del 22 de Segunda de Reyes 22 del 14 al 20 y Segunda de Crónicas 34 del 22 al 33, que nos dice así: Elquías y los enviados del rey fueron donde la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Joquehat, hijo de Jasra, encargado del vestuario. Ella vivía en Jerusalén, en la ciudad nueva. Ellos le hablaron conforme lo indicado y ella respondió: Escuchen la palabra que dirige Yahvé a ese hombre que los ha enviado a mí. Así habla Yahvé: Voy a traer la desgracia sobre este lugar y sobre sus habitantes, conforme a todas las maldiciones escritas en el libro que se ha leído delante del rey de Judá. Ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todas las obras de sus manos, y por eso mi cólera se ha derramado sobre este lugar y no se apagará. Y al rey de Judá, que los ha enviado para consultar a Yahvé, le dirán: Así dice Yahvé, Dios de Israel, acerca de las palabras que has oído. Tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Dios al oír mis palabras contra este lugar y sus habitantes. Te has humillado ante mí, has rasgado tus vestidos y has llorado ante mí. Por eso yo a mi vez he oído palabra de Yahvé. Voy a reunirte con tus padres y serás recibido en paz en tu sepulcro, y no verán tus ojos ninguno de los males que voy a traer sobre este lugar y sus habitantes. Ellos llevaron la respuesta al rey. Entonces el rey envió un mensajero para reunir a todos los jefes de Judá y de Jerusalén. Subió el rey a la casa de Yahvé con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza que había sido encontrado en la casa de Yahvé. El rey se mantuvo de pie sobre su estrado, tomando el compromiso de caminar tras Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos, con todo su corazón y con toda su alma, cumpliendo las palabras de la alianza escritas en aquel libro. Hizo que se adhirieran a la alianza cuantos se hallan en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén tuvieron que actuar de acuerdo con la alianza de Dios, el Dios de sus padres. Josías hizo desaparecer todas las abominaciones de las provincias en que vivían los hijos de Israel, y obligó a todos los que se encontraban en Jerusalén a servir a Yahvé su Dios. Y mientras él vivió, no se apartaron más de Yahvé, el Dios de sus padres. Amén. Aquí nos habla, ¿verdad? De cómo el rey escuchó lo que le había profetizado Hulda, todo lo que le dijo de parte de nuestro Señor. Lo que él decía, pues que les iba a traer la destrucción, porque pues ahora sí que de todas maneras, aunque hubiera sido con desconocimiento, ese pueblo había pecado, y habían hecho tantísimas cosas malas. Entonces, lo que, lo que les sobrevenía no podía ser quitado por todo lo que habían hecho. Pero he aquí que, este, al, al rey, pues ahora sí que con todo su amor lo perdonó, este, y fue donde le dio la palabra, ¿verdad? Que a él no se le iba a hacer, pero que no iba a ver todo lo que iba a vivir su pueblo, todo aquello que iba a sobrevenir, ¿verdad? Consecuencia del pecado. Todo porque vio un arrepentimiento genuino en él, un arrepentimiento verdadero. Este, y lo más importante, ¿verdad? Que aquí Hulda pues les dijo lo que nuestro Padre Celestial le había dicho, sin temor, con esa pues valentía, ¿verdad? Porque ella estaba segura de lo que Dios le estaba diciendo, lo que le estaba ordenando llevar, ese mensaje
que tenía que llevarlo, dijo sin temor y tal cual se lo dijo Dios. Este, así fuera algo, pues, a lo mejor, pues, que les iba a doler, a lo mejor algo fuerte, ella, pues, aún así tenía que pasar el mensaje tal cual, aunque hubiera sido muy fuerte, aunque haya sido como haya sido, ella tenía que pasar el mensaje tal cual. Fue fiel al mensaje de Dios y pues este, lo dijo tal cual, sin mentiras ni engaños, sin ponerle ni de más ni de menos. Así fue como transmitió Hulda ese mensaje, según nos lo menciona, ¿verdad? Entonces, este pueblo, este Dios creyó y llevó la palabra de Dios a su pueblo. No lo dejó nada más así también, ¿verdad? Que nada más él recibió respuesta y ya hasta ahí se acabó, sino al contrario, buscó que ya su pueblo llevara la ley de Dios conforme era y que lo hicieran realmente su centro de vida, que hicieran esa alianza con él y no abandonaran ya jamás esos caminos que se les había mostrado en el libro de la ley. Pero aquí lo más importante, ¿verdad? Y de lo que queremos hablar, que es de Hulda, que fue que ella pudo ser este instrumento del Señor para llevar un mensaje. Así haya sido mujer, este, también nos muestra que pueden ser instrumento de Dios para llevar un mensaje, para llevar la palabra. También la mujer puede ser usada. ¿Qué podemos aprender de ella? Pues su carácter, ¿verdad? De cierta manera, que era respetada, por el pueblo en ese entonces, hasta por el rey, porque el rey le confió un asunto de gran importancia a ella, quien fue una profetisa cuyas palabras dieron pues comienzo a una reforma significativa. Fueron muy importantes la respuesta que le dio Dios precisamente a Hulda, a esta mujer profetisa. Ella pues tenía su dolor, ¿verdad? Que el pueblo de Dios se rehusara a responderle con tierna obediencia e ignorara repetidas veces advertencias en cuanto a las consecuencias de su infidelidad, ¿verdad? Imagínense lo que ella ha de haber pensado, ¿verdad? Una vez que Dios le hubiera dado la respuesta, ¿verdad? Ese miedo de que a lo mejor este pueblo que ya había sido tan rebelde, tan idólatra, no siguiera los caminos de Dios, que siguieran en querer hacer, entre comillas, esa ignorancia y que hicieran a un lado a esas advertencias de Dios. Ella tenía ese dolor, ese miedo de que este pueblo, aún así siguiera en su idolatría, en su pecado. Podemos ver su gozo, que como profetisa tuviera el privilegio de ser una mensajera de Dios. Imagínense qué hermoso, ¿verdad? Ser mensajera de Dios, este, como, como una mujer justa realmente para poderla escoger como una mensajera de Dios, que sabemos que pues Dios sabe lo que hace y a quien escoge. Entonces, ella tuvo ese privilegio de tener ese contacto con Dios, escuchar lo que Él le dijera, de tener esos mensajes, de escucharlo. Ese es un gozo muy grande, un privilegio muy grande que ella tuvo. Ella, podemos ver aquí la promesa que se recibe o la promesa que podemos ver a través de su historia. Dice, la historia de Hulda y sus palabras al rey ilustran el contraste que hay entre el juicio de Dios y su misericordia. Él juzga a los que merecen su castigo, pero es rápido en perdonar a los que se arrepienten. En realidad,
Él está deseoso de perdonar y solo espera que nos acerquemos a Él arrepentidos. Podemos ver aquí una hermosísima promesa que se cumple en la vida de Hulda, ¿verdad? Eh, que, eh, que, bueno, no en su vida, sino lo que hay a su alrededor. Podemos verlo a través de, pues sí, de Hulda, pero a través del rey, de ese arrepentimiento que el Señor quiere perdonar, siempre y cuando vea arrepentimiento genuino. Sí, que Él, pues sí, juzga, justamente, pero también su misericordia es más grande. Entonces, Él está ahí para perdonar y en realidad Él ve ese arrepentimiento, no lo podemos engañar. Y Él vio ese arrepentimiento en este rey. Entonces, es lo que podemos también aprender de esta historia, que Él nos acepta siempre de nuevo de regreso. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, como no hay pecado, que Dios no perdone. Podemos ver el pecado tan grande en el que estaba, este, aquí, pero aún así el Señor perdonó al rey, ¿verdad? Que, de todo esto que, pues ellos en su momento, ¿verdad? Desconocían, pero aún así, por medio del mensaje que les dio Hulda, sabían que de todas maneras se tenía que pagar como debe de ser, pero tuvo misericordia, una misericordia muy grande por este rey. Podemos ver virtudes de Hulda. Hulda era una mujer que vivía cerca de Dios, respetada, respetaba su palabra con autoridad en su nombre, se ganó el respeto de ser escuchada, como les mencionaba, ¿verdad? Tenía ese respeto de ser escuchada, de que acudieron a ella, entonces era respetada, sí, era respetada y podían confiar en ella y sabían que ella les iba a dar esa respuesta que necesitaban de parte de Dios, entonces la reconocían que estaba cerca de Dios. Por su amor y devoción al Señor, Hulda expresó la verdad de Dios sin temor. Podemos ver que podríamos tomar esto, que sea lo que nos mueva hoy a tocar vidas con la palabra del Señor. Debemos de decir la verdad de Dios sin ese temor, como debe de ser, sin tener miedo, ¿verdad? Cada alma, cada persona sabe cómo lo toma, pero nosotras que seamos movidas y tocadas para decir la verdad del Señor, sin temor a que sea rechazada, sin temor a que las personas pues no vayan a cambiar. En este caso podemos ver que Hulda pues posiblemente tenía ese temor, ¿verdad? De que este pueblo idólatra no cambiara, pero aún así tenía que decir la verdad. Podemos tomar mm, como conclusión o reflexión, si lo podemos ver así, sobre la vida de Hulda, que al estudiar quién era Hulda, nos damos cuenta que fue una mujer usada por Dios para desempeñar un papel importante en medio de su pueblo. Las palabras que ella dio, el mensaje que ella dio de Dios a través de ella fue muy importante. Fue algo que cambió la vida de este pueblo, la vida también del rey. Entonces era muy importante que ella diera el mensaje tal cual. Y fue muy importante que ella fuera utilizada por el Señor para hacer llegar ese mensaje. Eso fue pues algo muy bueno, que hubo quien fuera esa mensajera, porque a lo mejor, ¿verdad? Pensando, el rey pudo haber hasta consultado por otro lado, otro tipo de personas, este,
Entonces, él supo a dónde acudir y fue una mujer de respeto. Hulda fue una mujer que no habló su propia opinión, sino que por el contrario, habló de parte del Señor. Ella no dio su propia opinión o lo que, "Ay, pues yo pienso que ustedes deberían de hacer esto, yo pienso que ustedes deberían de cambiar esto". No, sino realmente les dio la respuesta que el Señor quería que diera. No fue en su opinión, no fue en lo que primero se les vino a la mente o lo primero que se le ocurrió, sino que realmente tenía que llevar la palabra del Señor. Esa debe de ser pues la actitud que deberíamos de tener nosotras cuando una persona o hermano nos consulte alguna situación. Debemos de hablar lo que el Señor enseña en su santa palabra y evitar dar consejos nuestros que realmente no ayudarán a quien lo necesita. Así que deberíamos de evitar de dar consejos que no sean bíblicos, que no estén sostenidos por la palabra del Señor. Porque la importancia de conocer la palabra, ¿verdad? Para que podamos dar algún consejo o cuando hablemos lo hagamos de una manera sabia, de acorde a la palabra, no en nuestro entendimiento, no en nuestra opinión, no en lo que se nos venga a la mente, sino realmente conforme a la palabra de Dios. Entonces, esto es algo que nos va a ayudar porque no podemos hablar de lo que desconocemos o podemos dar alguna mala instrucción, algún mal consejo, ¿verdad? Que lejos de ayudar, podemos hacer un mal. Entonces debemos de estar apegadas, así como en este caso Hulda, debemos de estar apegadas al Señor, conocerlo a Él y conocer su palabra, conocer lo que Él dice, lo que Él ordena, conforme a su palabra, para nosotros poder, este, hablar de ello, poder, llevar la palabra del Señor. Al igual que Hulda, tenemos que hablar la verdad, nunca con dureza, pero siempre con fidelidad. A veces necesitamos soportar malas noticias, pero también debemos recordar a las personas la misericordia de Dios. Nosotras pues no somos profetizas, pero Dios puede usarnos para hablar a otros, ¿verdad? Todos somos usados por el Señor, podemos ser usadas aún siendo mujeres, porque anteriormente, ¿verdad? Se pensaba que una mujer no podía ser usada por el Señor, pero aún las mujeres pueden ser usadas para llevar el mensaje de Dios. Por más dura que sea, por más dura que sea lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hablar, lo tenemos que decir siempre con esa fidelidad, con esa verdad que tenemos que decirlo realmente, pero siempre teniendo en cuenta que informando, dando a conocer de la gran misericordia de Dios, el perdón que nos brinda el Señor cuando nos arrepentimos y como este rey, ¿verdad? Rasgando sus vestiduras y teniendo arrepentimiento, que Él perdona y tiene esa misericordia por cada uno de nosotros. Así haya sido nuestro pecado pequeño o grande, Él está ahí con esa misericordia y dispuesto para perdonar. Lo más importante, ¿verdad? Esa comunicación, ese estar cerca de Dios para poder llevar su palabra, para poder ser usados por nuestro gran Padre, este, para algún mensaje o para lo que Él nos quiera usar, siempre estar cerca de Él y sobre todo dejarnos guiar por Él. Y aquí muy importante, guiar por Él, no por nuestro entendimiento o por lo que nosotras queramos interpretar, sino que realmente conozcamos la palabra del Señor, realmente lo conozcamos a Él y nosotras decidamos ser más sensibles a su voz, escucharlo, no lo primero que se nos venga a la mente
o lo que, porque a veces lo primero que se nos viene a la mente siempre a veces pudiera pasar, que, ay, es que eso es lo que me está hablando Dios y no siempre puede ser así. Entonces